Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Sago en nuestras señales de Osorno y Puerto Montt. Y también en esta oportunidad, como una novedad que vamos a ver cómo nos resulta y si la seguimos aplicando en programas futuros, a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube Zoom Constitucional. Y por supuesto a quienes nos escuchen también en Spotify. Les habla Lorenzo Miranda, me acompaña mi amigo y colega Miguel Ángel Araya. Miguel, ahora tenemos pantalla. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Vamos a tener que preocuparnos de salir entonces un poco más presentables. Hola a todos quienes nos escuchan una vez más este domingo por Radio Sago de Osorno y Puerto Montt. Y en esta oportunidad, Miguel, contamos con un invitado, diría yo, de lujo para nuestra región, el ex senador, ex intendente, ex alcalde, don Rabindranath Quinteros Lara, y te dejo a ti para que nos guíes en esta conversación. Y un saludo también para don Rabin. Buenas tardes, don Rabín, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a conversar con las oyentes de Radio Sago en sus señales de Osorno y de Puerto Montt. ¿Cómo está usted en esta nueva vida que tiene? ¿Qué tal, Miguel? Lorenzo, ¿cómo les va? Gusto saludarlos, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a todas las amigas y amigos que están sintonizando a esta hora este programa. En primer lugar, quiero agradecerle la gentileza que han tenido de invitarme a conversar, me dijeron ustedes, a charlar, y estoy disponible, por supuesto. Así es que muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, don Rabín. Hay un tema que ha inquietado a la ciudadanía durante esta semana que recién termina y que tiene que ver básicamente con la definición del sistema político que está proponiendo la Convención Constituyente. Y ella consulta entre varias materias, una que ha sido particularmente resistida por muchos sectores, y cuál es la eliminación del Senado y la propuesta de esta bicameralidad asimétrica, como se ha denominado. Como todos quienes nos escuchan lo saben, usted tiene una larga experiencia en la materia y fue senador precisamente por esta circunscripción, por lo tanto, un muy buen conocedor de este punto. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Mira, Miguel, Lorenzo, yo creo que el tema que hoy día a todos nos tiene preocupados es el tema de la convención, ¿no es cierto? Lo que están ellos discutiendo, lo que están proponiendo. Entonces, en base a eso, que me imagino que el tema fundamental de esta conversación va a ser este, yo quiero primero hacerte un pequeño análisis, digamos, una especie de recuento pequeño para instalarlo en la convención. Porque creo que al debate que está teniendo la convención le falta una mirada de largo plazo. Yo comprendo el entusiasmo que tienen los convencionales por proponer cambios refundacionales. Entiendo su intención de renovar en forma y fondo la política. Pero creo yo que deberíamos primero ser capaces de garantizar una constitución que le ofrezca bases al país para los próximos 40, 50 años. Y no solo que responda a los intereses de la coyuntura actual de este momento. Porque si nosotros hacemos un poquito de memoria y recordamos por qué nace esta asamblea constituyente o esta asamblea constitucional, nace después de un estallido social. Nace después que se llega a la conclusión, a ver cómo se le llamó esto, el Pacto por Chile, un día de noviembre en el Congreso Nacional en Santiago, y se acuerda hacer una reforma constitucional para dar la posibilidad de que los ciudadanos chilenos eligiéramos a 155 constituyentes, paridad de género, representación de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que
se viera una nueva constitución que nos sacara del embrollo en que estábamos en ese momento. No olvidemos que había gente que pedía la renuncia al presidente de la República, ¿ah? Y amenazaba con acusaciones constitucionales contra el presidente. Entonces había una crisis política de verdad. Y la idea era que hacer una constitución, y por eso que se le dieron 9 meses, con 3 meses más, hasta un año, por si no alcanzaban, qué sé yo, para que lo que nos dividía, para que las cosas que están en la constitución de Pinochet o del año 80 fueran subsanadas. ¿Por qué no se podía avanzar en ciertas leyes? Por los 2/3 que exigía la constitución. ¿Por qué no se puede hablar de una salud, que el Estado se haga cargo de la salud? Por el Estado subsidiario que dice la Constitución. Entonces, varios aspectos, pero yo veo que ahora quieren refundarlo todo. Y eso es imposible que tú lo puedas hacer una buena Constitución en 9 o 12 meses. Ninguna Constitución se ha hecho en tan corto plazo. Por eso que se dio ese plazo. Entonces, claro, y uno se ha dado cuenta que las normas que discute la Constitución primero dicen una cosa, se propone una cosa, la comisión se vota, se alcanza a veces, se alcanza un quórum o no se alcanza el quórum, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y voy al fondo de tu pregunta ahora, la parte política. Primero se habló de que el presidente de la República tenía mucho poder, que había que quitarle un poco el presidencialismo que tenía esta Constitución. Pero eso no está ocurriendo. Con la propuesta se le da más poder al presidente, e incluso con la reelección. Se habla de una cámara, unicameralismo. ¿Tú te imaginas un presidente con más poder y que esa cámara única sea partidaria del presidente? ¿Con qué poder absoluto no queda el presidente? O al revés, si el presidente no tiene la mayoría en esa cámara única, puede ser destituido, se le puede acusar. Entonces falta la contraparte, falta el contrapeso que da el Senado. A mí me parece un error eliminar la figura del Senado y convertirla en una cámara regional, que en la práctica, esta cámara regional no va a representar debidamente a las regiones y que va a tener, si es que tiene, facultades bastante ínfimas. Entonces, para redondear esta primera pregunta o esta pequeña conversación, yo creo que aquí hay un error de origen. Y debemos asumir que la convención ha tenido y va a tener muy poco tiempo para decantar sus propuestas. Y ello lleva, por el poco tiempo que tienen y por el apuro, a que se tomen medidas apresuradas, poco prolijas. Prueba de ello es la nueva limitación a la reelección de los diputados. O sea, pueden estar máximo 2 periodos. O sea, tú vas a convertir esto en gente que prácticamente va a estar renovando cuando va adquiriendo experiencia. Yo la verdad que estoy totalmente en desacuerdo. En lo único que estoy de acuerdo, prácticamente, me gustó lo de hoy día, perdón, lo de ayer, antes de ayer, el tema de la salud. Me gustó porque eso estamos solicitando hace mucho tiempo. Puede ser, y creo que se va a modificar, porque también no se puede prohibir la salud privada. Si alguien, el Estado tiene que asegurarle al chileno una salud pública de calidad y gratuita. Pero si alguien no quiere esa y tiene los recursos, bueno, que pague a privado. Pero sí el Estado tiene que tener una salud de calidad y gratuita. Un punto súper importante que usted toca y que dice relación con esta absoluta falta de contrapesos. Porque claro, donde existe un sistema unicameral,
existe semipresidencialismo, es decir, para que nos entiendan los auditores, está separado la función de jefe de Estado con la de jefe de gobierno. Por lo tanto, existe la figura del primer ministro. Allí sí podría funcionar porque hay contrapesos. En el sistema nuestro, evidentemente, manteniendo el presidencialismo, va a faltar necesariamente un contrapeso al sistema político si es que existe una sola Cámara por los defectos que usted mismo advierte. Pero hay una cuestión que me llama profundamente la atención que usted dice, que es la siguiente, y que yo no puedo sino coincidir con usted. El acuerdo del 15 de noviembre, que es el que nos tiene en este proceso constituyente, fue la salida de la crisis política gravísima que teníamos, y usted lo decía. La opción era, o partía en un extremo desde la renuncia de Piñera, por una parte, o bien en esta alternativa que en definitiva se zanjó, que es este proceso. En ese sentido, ¿cómo ve usted la posibilidad del rechazo a la propuesta que emane de la constituyente? Porque eso significaría no resolver la crisis política. Mira, yo te quiero reafirmar lo que dije y lo que tú acabas de decir. Cuando aprobamos, y digo aprobamos porque yo estaba en el Congreso, en esa oportunidad cuando se hizo la reforma constitucional, cuando aprobamos la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente, se hizo tal como te lo dije, para posibilitar que el país saliera de una crisis política muy grave que tenía. Y en lo fundamental era remover algunas trabas que existen en la actual Constitución y que han impedido, y esto te lo digo pero con mucha franqueza y sinceridad, han impedido aprobar normas que la ciudadanía espera largamente. Porque aquí es re fácil, los políticos, que el Senado demora, pero ¿por qué no le dicen la verdad a la gente? Si aquí no se ha podido aprobar porque nunca se han tenido los tercios en el Congreso. La única vez que hubo 2 tercios, hubo votos de la derecha, del centro, de la izquierda, de la extrema izquierda, etcétera, etcétera, que fueron para los retiros. La única vez. Nunca antes se han tenido 2 tercios. Y no solamente los 2 tercios. Te digo, los obstáculos para la reforma son los 2 tercios. Las facultades del Tribunal Constitucional. El concepto de Estado subsidiario. Se dijo que era una hoja en blanco para dar libertad a la constituyente, pero para modificar lo que era imprescindible. Pero el debate no se ha centrado en estos temas, sino que en una amplia gama de materias, algunas que tienen rango constitucional y otras que ni siquiera lo tienen. Entonces yo creo, yo no soy abogado, ¿ah? Pero Miguel, tú me vas a entender y Lorenzo también, que la nueva Constitución debe ser un texto que establezca los derechos fundamentales. No todos los derechos tienen ese carácter. Debe ser la ley que luego vaya regulando aquellos otros derechos que no tienen carácter fundamental y que son discutibles dentro de la sociedad y que deben ser resueltos por la ley. Entonces, por ejemplo, a ver, mira, aprobaron una norma que establece el derecho a la interrupción libre del embarazo. Yo tengo una formación científica. Intelectualmente tengo una formación científica. Pero te voy a dar como ejemplo. Yo estoy de acuerdo con digamos que la mujer decide, qué sé yo. Pero al aprobar el derecho a la interrupción libre del embarazo, sin un mandato a la ley para regularlo, fíjate que ahora, hasta ahora, el obstáculo para aprobar una legislación más moderna ha sido el concepto de la Constitución, de la actual Constitución, que dice: la ley protege la vida del Estado del que está por nacer. Eso es lo que dice. Entonces pasamos de una norma actual que impide discutir sobre el aborto libre a otro que diametralmente lo garantiza. Yo no creo que ese sea el camino. Pues ambas normas, la que impide discutir
y la que lo garantiza, excluyen a un porcentaje importante de la población. Lo que debe hacerse es entregar a la ley la regulación de esta materia, que siempre ha sido muy controvertida, y aún lo es, no solamente en Chile, en la mayoría de los países. Si se consagra en la Constitución el aborto libre, una parte, aunque sea minoritaria, va a votar en contra del texto constitucional por sus convicciones. De manera que también esto, en este ejemplo que te estoy dando, hay muchos otros ejemplos. Es un riesgo político. Ahora, tú me preguntas a mí qué pienso qué va a pasar. Claro, ¿cómo se resuelve la crisis? Si este fue el camino que se eligió para resolver la crisis, claro, no se aprueba la Constitución. Yo todavía confío que se van a llegar a acuerdos, que la mayoría de la gente, porque como se abrió esto, se empezó a discutir. Y yo te insisto, mira, la nueva Constitución debe ayudar a salvar los obstáculos. Insisto, los CON, Tribunal Constitucional, el rol subsidiario del Estado, para que se puedan impulsar reformas de fondo que el país y la gran mayoría de los chilenos requieren, ya sea en materia de salud, en materia de previsión, etcétera. Pero para mí, acá se han concentrado en otros aspectos que no eran prioritarios. Sistema político, el sistema de justicia. Oye, ¿a quién le interesa si se llama tribunales de justicia o qué sé yo, o sistema de justicia? Entonces, para mí hay soluciones. A ver, lo que se están planteando, algunas son soluciones de ensayo que no están probadas y se alejan demasiado de la tradición constitucional chilena. No solo se apartan de la Constitución del 80, sino que se apartan de todas las constituciones que ha tenido el país desde que somos el país independiente. De todas las constituciones. Fíjate que aunque se apruebe por 2/3, está desconociendo la opinión de amplios sectores. Las regiones, por ejemplo. Y eso puede terminar afectando el plebiscito de salida. Yo espero que volvamos a la racionalidad y hagamos una constitución donde todos nos miremos a esa constitución, esa carta magna, como un espejo, y que todos nos sentamos orgullosos de tener esa constitución. Yo no quiero una constitución cargadita para mi lado, porque no me gustó la constitución que tenemos, que era cargadita para el otro lado. Entonces no hagas nunca lo que a ti no te gustaron que te hicieran. No hagas nunca lo que a ti no te gustó que te hicieran. Claro. Pero usted y gran parte del sector que usted representa, tanto en materia política como en materia intelectual, coincide en esta crítica. Y todos dejan entregado el camino o señalan que su esperanza es que exista una redirección del problema, un golpe de timón. ¿Pero eso usted lo ve probable? ¿Cree que ocurra? A ver, yo siempre he creído que conversando, dialogando, se puede llegar a un buen término. Yo nunca he creído en la imposición. Las cosas, para que perduren, tienen que ser consensuadamente. No sacamos nada con farrearnos esta oportunidad que tenemos de tener una nueva constitución por darnos ciertos gustitos coyunturales. Acá todos debemos sentirnos satisfechos con una nueva constitución hecha en democracia. Evidentemente hay temas que, si usted consulta, la mayoría de la gente está de acuerdo. ¿Quién va a estar en desacuerdo con tener una salud pública de calidad y gratuita? ¿Quién no va a estar de acuerdo en tener pensiones dignas?
¿quién no va a estar de acuerdo hoy día con la tremenda sequía que estamos sufriendo y que desgraciadamente el cambio climático llegó para quedarse? Que hay que asegurar el consumo humano con el agua, el consumo humano del agua, para el agua. Pero también tenemos otras necesidades que hay que regularlas. Fíjate que la discusión de una nueva constitución no es nueva. Yo recuerdo por lo menos los últimos 10, 15 años, se conocieron diversas propuestas de todos los sectores políticos, de centros de estudio, incluyendo un proyecto completo que generó un amplio debate. Y te digo, un debate ciudadano, con cabildos, etcétera, etcétera, y con expertos ahí, qué sé yo. Y que la expresidenta Bachelet dejó presentado al Congreso Nacional. Desgraciadamente el presidente Piñera llega y nunca le puso urgencia, no le dio boleto a ese proyecto. Hoy día mucha gente de derecha, y te lo digo porque a mí me lo dijeron varios parlamentarios antes de terminar mi periodo, que preferían discutir ese proyecto de Bachelet y estaban arrepentidos no haberlo discutido. Entonces llama la atención que varias de las nuevas ideas o instituciones que se están considerando en el debate de la Convención Constitucional no hayan sido consideradas antes, en ninguno de estos proyectos, en ninguno, durante estos 10, 15 años. Pero ahora, ¡bum!, de repente aparecen. Como te decía, nunca figuraron en ninguna de las demandas que se hacía, en ningún programa. No recuerdo a nadie en los últimos años que haya hablado, por ejemplo, de un nuevo sistema de justicia o de un consejo territorial. No descarto, por favor, no soy el dueño de la verdad ni mucho menos, no descarto que muchas de estas ideas pueden ser muy plausibles. No discuto su fondo, pero creo que no es lo que el país estaba pensando cuando mayoritariamente se aprobó seguir este camino en la nueva Constitución. Insisto, la Convención Constitucional surgió de una grave crisis política y social en el país. Y la gran mayoría de los sectores políticos acordó esta salida para destrabar la crisis, introduciendo modificaciones a la Constitución que hasta ahora han impedido dar soluciones a muchas demandas, por ejemplo, insisto, salud o previsión. ¿Habrá faltado convicción en esos intentos pretéritos, don Rabín? ¿Por qué se lo pregunto? Porque escuchamos declaraciones como, por ejemplo, respecto del proceso que llevó adelante la expresidenta Bachelet, que pretender cambiar la Constitución equivalía a fumar opio. Entonces a uno le entra la duda. Sí, recuerdo quién fue el personaje. Claro, entonces existía realmente una convicción de empujar las reformas y no esperar que la última gota derramara el vaso, como lo que ocurrió ahora. No, por supuesto que a mucha gente no le interesaba el cambio constitucional cuando la presidenta lo presentó. Si yo lo que te estoy diciendo es que hoy día sectores de derecha dicen que se arrepienten de no haber discutido ese texto constitucional que estaba plasmado lo que estamos hablando, lo que debe tener la actual Constitución. Está claro, cuando se incendia la casa hay que tratar de cerrar los muebles, y esa puede ser la alternativa que está pensando la derecha, pero hubo una falta de lectura, ¿no es verdad? No, absoluta. Bueno, y eso te dice de lo que te acabo de decir, te lo he repetido en varias veces. Nunca tuvimos los 2 tercios, si no hubiésemos tenido ya una constitución hace bastante tiempo. ¿Y esta idea que se ha venido planteando de la tercera vía, qué opinión le merece a usted? La encuentro muy difícil. Lo encuentro muy difícil. Porque el éxito de este gobierno también está, yo diría, que tiene cierta correlación con lo que va a pasar con esta Constitución. ¿Y para qué estamos con bromas? Yo creo que
todos deseamos que a los gobiernos de cualquier signo les vaya bien. Si el problema es cuando empezamos a dar cuenta que empiezan a flaquear y no cumplir con las expectativas, empieza la oposición más dura para tratar de enmendar rumbo. Pero en la situación que estamos, que aún no terminamos con la pandemia, con la situación internacional, con la invasión de Rusia a Ucrania, con los problemas económicos que nos ha dejado la pandemia y problemas de todo otro tipo a nivel internacional, que por ser nosotros una economía abierta al mundo, vamos a sufrir las consecuencias, va a ser bastante dramático si no logramos consensuar muchas cosas. Esta economía abierta, fíjate que ya se habla de que después de esta invasión de los rusos a Ucrania, que yo por lo menos la rechazo en forma categórica, ahí tenemos otro tipo de imperialismo, un tipo imperialista absolutamente, con afán de expansionismo que no tiene límite. Algunos hablan que empezó la desglobalización. Y si eso ocurre, nuestro país, por ser una economía abierta al mundo, también va a sufrir consecuencias. Entonces acá no solamente estamos tratando de tener una buena constitución sin ningún problema, sino que también, si no tenemos un buen gobierno y si no trabajamos todo para que sea así, las consecuencias que va a sufrir este país son graves por la situación que estamos viviendo hoy día a nivel mundial. Saber que usted escribe, y sabiendo todos quienes le conocemos, que es usted un amante del fútbol, ¿quiénes son entonces en nuestra política nacional los llamados a poner la pelota en el suelo y empezar a jugar? Hay un super crack que se llama Sensatez. ¿Ah? La sensatez hace mucha falta. Hay que actuar siempre con sensatez, con un poquito de sabiduría y pensando en el bien general. Uno no puede dedicarse al servicio público pensando en su bienestar personal. El que está en el servicio público es para servir al país. Y si los constituyentes, que no tengo ni la menor duda, no dudo de ello, quieren servir al país, tienen que actuar con sensatez y no solamente mirar la coyuntura que está pasando. Tienen que mirar, por eso que te decía al comienzo, te dije al comienzo que aquí falta una mirada de largo plazo. Pensar que esta constitución debe ser para 40, 50 años más. No quedarse en la coyuntura. Entonces, para mí, ese crack llamado sensatez tiene que aparecer. Le quiero agradecer su tiempo y su visión, que es particularmente relevante respecto de estas materias. Y quisiera entregarle unos minutos para que usted entregue lo que quiera comunicarle a nuestros oyentes de Radio Sago en las ciudades de Puerto Montt, Osorno y alrededores, lugares donde usted es bastante conocido. Bueno, no, agradecerle a ustedes por la invitación y también tú me hiciste una pregunta a qué me estaba dedicando. Bueno, formé una, digamos, una fundación y con el nombre te va a decir al tiro a qué me voy a dedicar, que se llama Región y Futuro. Y precisamente, por lo que te acabo de decir de esta constitución, es que tenemos que pensar en el futuro. Y yo veo muy complicado, no solamente Chile, todos los países. Vamos a tener un par de años bastante conflictuados. Y tenemos que pensar en nuestra región. Tenemos que pensar qué hacemos con el cambio climático, qué hacemos con el desarrollo productivo, qué hacemos con el tema del agua.
Cuando uno, y a ti te consta, cuando tú estás en el sur, o sea, en el norte, en Santiago, que sí te dice que tú hablas de la sequía del sur, te quedan mirando como, este tipo está loco. Piensan, este tipo está loco, tenían tanta agua y hablan de sequía. Claro, si tenemos tanta agua en lagos, ríos, qué sé yo, y tenemos escasez, ¿cuál es la pregunta que hay que hacer entonces? ¿La estamos gestionando bien o mal? Ahí hay un tema. Entonces, ojalá que algún día podamos hablar de lo que es la infraestructura de esta región, qué pasa con nuestra agricultura, qué va a pasar con la agricultura en nuestro país, si empieza la desglobalización, cómo aseguramos nuestras materias primas, cómo volvemos a producir lo que antes producíamos. Son temas de futuro, pero son temas muy importantes. Te agradezco nuevamente la invitación y será hasta otra oportunidad. Saludos a todas las amigas y amigos que nos escucharon esta tarde. Muchas gracias, don Rabín. Le vamos a cobrar la palabra y será nuevamente invitado, y mucho éxito en esta nueva iniciativa de su Fundación Región y Futuro. Estimados oyentes, nos vamos ahora a una pequeña pausa. Bien, ya estamos de regreso aquí en Radio Sago. Oye, Miguel, bueno, una conversación interesante, ideas muy, muy potentes, que yo creo, y te dejo a ti que guiaste la conversación para que hagamos un poquito los primeros análisis. Claro, es una posición que resulta ser, desde algún punto de vista, disruptiva. ¿En qué sentido? Que la visión de Rabín Quinteros no es complaciente precisamente con el desarrollo de lo que ha sido el devenir de la Convención Constitucional. Tiene una crítica profunda a esto que en este programa nosotros hemos denominado constitución de sector, en el sentido que pasa a ser una constitución del otro sector, pero no la casa de todos, como originalmente se planteó, que no resuelve, en consecuencia, la crisis política generada en el estallido social, o que culmina con el estallido social. Y seguidamente sí tiene una visión, diría yo, esperanzadora respecto a que es posible esperar que la Convención Constitucional avance de mejor manera que lo ha hecho hasta ahora. Bueno, y en ese sentido, efectivamente, uno puede ir revisando semana a semana y prácticamente día a día que hay ciertos ajustes por parte de los convencionales constituyentes, eh, creo yo, movidos precisamente por el debate público que se ha generado en torno al trabajo que han estado desarrollando. En ese sentido, lo comentábamos la semana pasada, pero lo voy a traer a colación de nuevo. Por ejemplo, el informe de la Comisión de Medio Ambiente era un informe con 40 artículos, finalmente sube solamente con 8. Eso significa que hay, ¿no es cierto?, un esfuerzo por ir moderando al menos la cantidad de contenido de artículos que se incorpora a la Constitución. Pero también hay corrección de norma. Voy a traer o a colocar sobre la mesa la norma que tenía que ver con el reconocimiento, el derecho a la identidad personal, sobre todo a la identidad de género, ¿no es cierto? Que era una norma que contenía algunos elementos bien curiosos, como la posibilidad de determinar o autodeterminar la identidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la nacionalidad, la edad. Estas eran cosas muy raras. Eso se eliminó. Y la norma finalmente aprobada es una norma que, a la luz de estos nuevos derechos que aparecen, ¿no es cierto? Bueno, parece bastante razonable. Y así ha ido ocurriendo con distintas normas. No en todas sucede. Entonces, ¿por qué te planteo esto? Porque efectivamente, de la visión que plantea don Rabín, pareciera ser, ¿no es cierto?, que uno diría, bueno, aquí no hay mucha más opción que
votar rechazo, pero todavía quedan algunos meses, 2 meses y medio aproximadamente, de discusión eh, y pudiera uno suponer que las normas que se están discutiendo ahora, que además son las normas más relevantes de la Constitución, a pesar de que ya hay ciento y tantos artículos aprobados, pudieran encontrar un cierto cauce. Y una última idea, Miguel, que apareció el día viernes, que a mí me parece compleja, pero que de todas maneras creo que vale la pena debatirla, es la posibilidad de ampliar las facultades de la Comisión de Armonización, entendiéndose por esto que cuando se creó y se decidió esta comisión, ¿no es cierto? Los convencionales dijeron, mire, le vamos a dar destacador, pero no va a tener ni lápiz ni goma de borrar. Y podría aparecer la idea de que tuviese todos los elementos para proponer en la parte final un texto nuevamente al Pleno, un texto más coordinado, con correcciones a lo mejor de errores y de pronto con moderación en algunas normas. No sé cómo ves esa posibilidad y lo que yo he comentado recién. Habrá que ver cómo viene en respecto a lo último que tú señalas, en el sentido que parecieran ser hasta el minuto bastante separadas las posiciones, y en donde todos tratan de, cada uno de los sectores, de las bancadas, como se les quiera llamar, de poner su punto. Entonces terminan estos procesos de negociación armando un verdadero Frankenstein, porque que no funciona. Para que quienes nos escuchan nos puedan entender. En materia de sistemas políticos no hay nada que inventar. La ciencia política, la ciencia jurídica los tienen definidos, estudiados, analizados de manera total y absoluta. Entonces, por ejemplo, cuando se discute la idea de un Congreso unicameral, que en la práctica hoy día es lo que estamos observando, porque lo que se va a denominar la Cámara Territorial no va a ser un contrapeso. Entonces, ¿dónde está el contrapeso? En los sistemas unicamerales, el contrapeso se halla en la circunstancia que es incompatible con un régimen presidencialista. La única manera en que un sistema unicameral funcione es que esté dividida dos facultades, por así decirlo, que tiene nuestro presidente de la República, que es jefe de Estado, por una parte, y por la otra jefe de gobierno. En los sistemas unicamerales que funcionan democráticamente y con contrapeso, como es el caso francés, el presidente, o el caso francés bien digo, el presidente es una persona y el primer ministro, que es el jefe de gobierno, es otra. Ese jefe de gobierno es un parlamentario y es electo por la mayoría parlamentaria al minuto. Y así se logra la estabilidad. En el caso del diseño que se está pretendiendo en Chile, eso no se logra, porque ¿qué va a pasar si tenemos un presidente con mayoría? Nos puede conducir a situaciones que pueden resultar riesgosas. Lo hemos visto en el barrio, por así decirlo. Y bueno, tampoco resuelve el problema que es sempiterno de nuestros sistemas constitucionales, y es aquel en que, ¿qué pasa si el presidente está en minoría? Sí, ahora, estas son cuestiones como para rechazar, Miguel. Yo después voy a comentar un par de artículos que a mí, la verdad, me parece que están totalmente errados, digamos, pero ¿serán estas materias cuestiones que a uno lo coloquen en el escenario de tener que decir, mire, ¿sabe qué? Yo con esto que ya se aprobó, que ojo, todavía sistema político no se aprueba, ¿no es cierto? Precisamente fue rechazado íntegramente, hoy día está en comisión y debiera subir al Pleno, entiendo que la próxima semana, si no me equivoco. Em, pero son materias que uno debiera rechazar y lo pregunto desde qué perspectiva. Em, si se aprueba este texto, ¿este es un texto que va a ser inamovible o más bien vamos a entrar a la posibilidad de revisar este texto y de corregir cosas que se aprecie que no quedaron bien? Hago la referencia, por ejemplo, por el modelo de forma de Estado, que yo creo que la caricatura que hizo por ahí alguna persona dijo, mire, esto es como que si yo me hiciera un traje para Schwarzenegger y no soy Schwarzenegger. A mí me parece que es un poquito lo que se hizo en forma de Estado, un Estado regional muy, muy grande, con muchos elementos, que yo creo que no se va a llegar a implementar nunca, aunque se apruebe. Esto ya ocurrió en la historia de Chile. Nosotros tuvimos asambleas provinciales en la Constitución del 25, en una modificación que creo que es por ahí del año 30 y tanto, y no operaron nunca. Quedó escrito en la Constitución y nunca se dictó la ley. Entonces,
¿Son estos errores en sistema político cuestiones que uno lo pudiesen hacer reflexionar la posibilidad de rechazar este texto que se va a proponer? La facultad de rechazar es un atributo de la personalidad de cada una de las personas que concurren a votar, pues. Siempre va a estar abierta esa posibilidad. Ahora, el problema es que, como lo hemos venido tratando en este programa, la redacción de esta Carta Constitucional cumple una doble función. La función que le es propia, es decir, hacer el diseño institucional del país. El punto es que nosotros la tenemos atada a la solución de la crisis. En consecuencia, si no logramos un texto constitucional que efectivamente represente a la enorme mayoría de los chilenos, vamos a seguir en un problema. Y eso tú lo anticipas al preguntar si vamos a poder arreglarlo después. Que salga como salga, después lo corregimos. Ahí hay un problema. Lo que debe ocurrir es precisamente todo lo contrario, es decir, que sea ampliamente apoyado por la ciudadanía, es decir, incluso yo hablaría de 2/3, eso sería el óptimo, y de ahí para arriba, pero no para abajo, y que luego el libre juego democrático termine resolviendo los problemas, pero yo veo mucho ideologismo y mucha premura. Pero Miguel, El Estado regional bastaba con hacer el diseño general, no olvidemos que ni siquiera tenemos unidades territoriales perfectamente definidas todavía. sí. Ahora, ¿qué posibilidades de mejora quedan? Porque, y te retrotraigo la pregunta que hice un rato atrás, ¿no es cierto? En estricto rigor, tal cual hoy día está el reglamento de la convención, lo que ya se ha aprobado y que está en el borrador de texto constitucional, que son 130 y tantos artículos, si no me equivoco, eh, no tiene posibilidad de cambio, tiene posibilidad solamente de corrección, casi de ortografía, redacción, punto y coma y alguna cosa que quede totalmente descoordinada, pero no tiene posibilidad de mejora. Y para eso se requiere cambio en alguna fase. Se habló de la tercera vía, imposible políticamente hablando, ¿no es cierto? Una tercera rayita en la papeleta. Ahora se plantea esta idea de decir, bueno, démosle más facultades a esa comisión y que nos traiga de vuelta al Pleno un texto sobre el que nos pronunciemos nuevamente. Porque si no, la verdad es que lo que mal está ya quedó mal. E insisto, no tiene posibilidad de mejora, salvo con posterioridad en el futuro Parlamento. Claro, por eso hay tantas personas poniendo luces de alerta respecto del devenir de la constituyente, porque aparece claro que hasta el minuto se están estableciendo regulaciones que difícilmente van a encontrar un apoyo ciudadano mayoritario. ¿M? Recordemos lo que decía el mismo Raín Quintero hace unos minutos atrás. La promesa, el objetivo del pacto de noviembre del año 19 era resolver el conflicto, no seguir creando conflicto. Oye, te quiero llevar a algunas normas, una que me preocupa en realidad, y aquí ojalá que tengamos algo de debate, digamos, y es la aprobación de la norma sobre derecho de propiedad por el Pleno, propuesta por la Comisión de Derechos Fundamentales. Y quiero leérsela a nuestros auditores, oyentes y a quienes nos ven a través de YouTube, eh, y hacer un acento, ¿no es cierto? No desde un punto de vista del fondo de la norma que se aprobó, sino que desde la perspectiva del texto redactado. ¿M? Esto es el artículo 18 en este informe, y que dispone lo siguiente, dice, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Bueno, este texto, la verdad es que es una especie, en mi opinión, es una especie de vuelta de carnero entre la primera parte, las primeras palabras y frases del texto y la parte final, porque asegurando o garantizando, ¿no es cierto?, constitucionalmente el derecho de propiedad, termina diciendo que la ley podrá declarar
bienes inapropiables, sin ponerle límite de ninguna especie. Este es un texto medio parecido al texto que tiene la actual Constitución. Sin embargo, en el texto vigente, esta facultad entregada a la ley por el constituyente está remitida exclusivamente a la declaración de aquellos bienes que serían comunes a todos los hombres o que es necesario que pertenezcan a la nación toda, que además es una frase que aquí se quedó fuera. No sé qué te parece este texto. A mí me parece preocupante, me parece de mala calidad. Creo que se les pasó a los convencionales en la redacción, a algunos, y por otro lado, creo que hay otros que están convencidos de que la propiedad, el derecho a propiedad, no requiere una protección constitucional de tan alto rango y tan alto estándar, sino que basta con una protección de rango legal. ¿Qué opinión te merece este artículo, Miguel? Lamentablemente no podemos disentir, pues. Efectivamente, no es un artículo de buena calidad técnica, no establece el fin social de la propiedad, que es un defecto grueso, precisamente atribuible a quienes miran o valoran desde el punto de vista de las doctrinas igualitaristas el desarrollo social. Eso no está. Y va a dar lugar a que, con la integración que se está dando para el sistema político, podamos encontrarnos con situaciones donde efectivamente este y otros, en el caso del derecho a propiedad, se puede haber afectado. A mí me da la sensación de que cuando existe esta especie de desconfianza a la regulación y garantización del derecho a propiedad, es porque se está pensando en ir mediante mecanismos expropiatorios hasta las grandes empresas. Pero no se piensa que el derecho a propiedad es absolutamente universal, no se piensa en el señor que el plan regulador de una manera arbitraria, que puede pasar, digamos, no es que sea un plan regulador arbitrario, pero pueden haber soluciones mejores para soluciones viales, y resulta que un señor queda con su casa sujeta a expropiación, ¿no? Y puede quedar sujeto a expropiación por 30 años, expropiación que nunca se hace, y el valor de su casa es equivalente a cero porque está sujeta a expropiación, ¿no? En consecuencia, hay que tener una visión, diría yo, bastante más acabada de las regulaciones legales. Yo me temo, por el discurso que le he escuchado a varios constituyentes, es que busca ir, por ejemplo, tras la expropiación de la gran minería. Primero, porque no corresponde a una materia constitucional, y segundo, sería una pésima decisión de política económica internacional. Eso nos conduciría al descalabro. Sin duda. Oye, permíteme cruzar un tema que tiñe toda la propuesta de texto constitucional con la contingencia. La ministra del Interior, Isquia Siches, se ha referido a la macrozona sur como el Gualmapu. Y esto ha generado un pequeño, tibio todavía, incidente, ni siquiera diplomático, diría yo, pero de cierta relación y cierta tensión con algunas autoridades en el sur del país. Tanto es así que ha tenido que salir a rectificar sus dichos y a pedir disculpas, y se ha hecho por otros personeros también. Esto en la víspera de la primera gira presidencial, que es precisamente Argentina. Eh, Tengo la sensación de que no estamos calibrando como sociedad lo que significa parte del proceso convencional constituyente, ¿no es cierto?, en relación con el reconocimiento de los pueblos originarios, el carácter que se le está dando, el carácter y el nivel de protección a la propiedad común que se está estableciendo. En palabras del propio Francisco Buenchumilla, dice: la propiedad mapuche jamás ha sido propiedad común. En fin, ¿qué opinión te merece esta situación? Aquí hay dos cuestiones generales que yo creo que uno puede advertir. La primera es que el gobierno no tiene el control de la agenda, no lo tuvo esta semana. Es decir, está dando explicaciones, correcciones, etcétera, pero no está conduciendo la agenda política. En cuanto al conflicto en sí mismo,
es bastante de poco calado, digamos. No me parece a mí particularmente relevante. Lo que hay allí en la expresión, en el uso de la expresión Gualmapu, sin duda lo que se busca es hacer un guiño precisamente al mundo mapuche respecto de la consideración de puesta en valor respecto de la demanda que tiene el actual gobierno. La reacción en Argentina no fue relevante, fue promovido por un político de bastante menor peso específico, digamos, no creo que sea relevante. La única relevancia que toma, insisto, es en el sentido que es otro punto más en el cual el gobierno tiene que estar dando explicaciones en lugar de conducir la agenda. Y la segunda cuestión general que yo creo que uno tiene que tener presente en esto es algo que ya discutíamos la semana pasada, en el sentido de que llamémoslo, la demanda de los pueblos originarios por reconocimiento y autonomía es una demanda total y absolutamente legítima, que desde mi perspectiva cuenta con una aprobación mayoritaria, muy mayoritaria en el país, pero no hay que perder de vista que esa demanda no fue una de las causas del estallido. Entonces, no se entiende cómo ni de qué manera ha tomado la relevancia que ha tomado en circunstancias que no es una de las cuestiones a las que estaba la constitución nueva o por nacer llamada a resolver. Por lo tanto, eso uno ve en eso que nuevamente la clase política fracasa. Es decir, en lugar de resolver problemas, los crea. Y los miembros de la Comisión Constitucional son clase política, aunque ellos digan lo contrario. Sí, ahora, a eso yo agregaría, Miguel, la liviandad con la que se toma este tema, porque efectivamente no se calibra, en mi opinión, bien las medidas que se están tomando, los acuerdos a los que se ha llegado en la convención, y el gobierno y sus personeros tampoco lo hacen a la hora de referirse a esta situación, asignándole un nombre a un territorio que además, de acuerdo a la información pública disponible que hay, es una especie de neologismo. Esto del Gualmapu habría aparecido por ahí por fines de la década del 90, principios de los 2000, y si uno se va a revisar el Tratado de Tapihue, de 1825, suscrito entre 14 caciques mapuches representados, ¿no es cierto?, con el Estado de Chile, que es un antecedente histórico bastante relevante, no aparece este término, Gualmapu. Y sí aparece Ultramapu, que es la referencia a los 4 grandes territorios mapuches, que son el territorio costero, el territorio de la llanura o de la depresión central, ¿no es cierto?, de la precordillera y la cordillera. Entonces, llegar y utilizar esta terminología parece poco cauto, y lo mismo aplica para la convención, ¿ya? Poca cautela a la hora de, insisto, calibrar lo que se está haciendo. La demanda la compartimos todos. La forma, los acuerdos que se han alcanzado parecieran ser desproporcionados. Estamos llegando al final, Miguel, de nuestro primer programa con presencia también en YouTube y con la compañía siempre de nuestros queridos auditores de Radio Sago en Osorno y en Puerto Montt. Muchas gracias a quienes nos han escuchado nuevamente este domingo por la tarde y nos encontraremos el próximo domingo analizando cómo va marchando este cauce constituyente. Así es, y con ustedes nos encontramos, queridos amigos, la próxima semana en un nuevo Zoom constitucional.